El pulso del conflicto global no solo late, sino que retumba con una fuerza y velocidad sin precedentes, anunciando el crepúsculo de un orden mundial conocido y el alba incierta de una nueva era de confrontación. En el mismo epicentro de esta vorágine de devastación y cambio geopolítico, una voz disidente se alza con una claridad ensordecedora, una figura de autoridad militar que no teme desvelar las verdades más incómodas. El ex coronel del ejército de Estados Unidos, Douglas MacGregor. Con una franqueza que choca con la calculada ambigüedad de la diplomacia oficial, su análisis no solo desgarra, sino que pulveriza el velo de un discurso cuidadosamente construido, revelando una verdad descarnada y brutal que, a pesar de su innegable evidencia en el terreno, muchos persisten en ignorar o se niegan categóricamente a escuchar. Las líneas de defensa de la nación en conflicto, otrora presentadas como infranqueables y robustas, no solo se desmoronan, se pulverizan a una velocidad aterradora, una fuerza imparable que consume cada kilómetro de terreno ganado con tanto esfuerzo. Esto, subraya MacGregor con la autoridad de quien ha estudiado la guerra en sus más crudas manifestaciones, no es simplemente una retirada táctica orquestada o un reposicionamiento estratégico. Es, en toda su magnitud, un colapso sistémico y total. Un desastre que, para aquellos con la visión y el conocimiento para interpretarlo, no fue una sorpresa, sino una catástrofe largamente predicha, una sombra proyectada por las decisiones erróneas y la complacencia. La imagen que emerge de los reportes del frente no es la de un ejército contendiendo, sino la de una fuerza militar al borde de un abismo existencial, desprovista de cohesión y moral, literalmente devorada por la implacable y cruda realidad del campo de batalla, donde las balas y los obuses dictan la única verdad. Somewhere. ¿Desde dónde nos acompañan en este análisis profundo y sin concesiones? Queremos saberlo con detalle, conocer la geografía de nuestra audiencia global. Les invitamos, con el mayor interés, a escribir en los comentarios su ciudad y país. Su perspectiva desde diferentes rincones del mundo enriquece exponencialmente nuestra comprensión colectiva de estos eventos trascendentales. La velocidad del deterioro es asombrosa, casi inverosímil. En el lapso de los últimos 3 días, un período que parece efímero en la escala de un conflicto de esta magnitud, la línea defensiva en las cercanías de Pokrovsk ha cedido de una manera que excede cualquier expectativa de resistencia. No se ha limitado a doblarse bajo la presión, se ha derrumbado, literalmente, con la fragilidad de un castillo de naipes expuesto a un vendaval implacable. Este no es un retroceso menor, es un golpe fulminante, una perforación profunda en el corazón de la defensa, inesperado para la vasta mayoría de los observadores y analistas que se aferran a narrativas optimistas. Pero según los analistas militares más lúcidos y con una visión desapasionada, absolutamente lógico e incluso predecible, dadas las condiciones subyacentes. Las fuerzas rusas, en esta fase del conflicto, no se limitan a avanzar cautelosamente. Pulverizan el terreno a su paso, consolidando ganancias con una eficiencia brutal y conquistando hasta 10 kilómetros de profundidad diaria. 10 kilómetros al día. Esta asombrosa velocidad es inaudita en la guerra moderna, un ritmo sin precedentes que ha pillado por completa sorpresa a la mayoría de los planificadores militares y a la opinión pública occidental, la cual ha sido alimentada con una narrativa de debilidad rusa y estancamiento. Sin embargo, MacGregor, con su visión implacable y su conocimiento profundo de la doctrina militar, insiste en que esta progresión era, y cito, lógica y esperada. La ofensiva rusa no es una serie de ataques aislados o una amalgama de escaramuzas tácticas inconexas. Es una campaña implacable, caracterizada por una ejecución metódica y escrupulosa, diseñada con un propósito singular y devastador: destruir el poder de combate del vecino occidental como un sistema, desmantelando no solo sus unidades, sino la infraestructura militar, la moral y la capacidad de resistencia en su totalidad. Las Fuerzas Armadas de la nación en conflicto
Están siendo desmanteladas, pieza por pieza, con una precisión casi quirúrgica, como si fueran un reloj averiado, cuyas intrincadas piezas se separan sin esperanza de ser reensambladas. ¿Pueden siquiera intentar imaginar la desesperación palpable que debe reinar entre sus filas? Un ejército entero, otrora orgulloso y numeroso, desintegrándose ante sus propios ojos, sus cimientos militares y humanos, colapsando uno tras otro. Para agravar esta ya crítica situación, la arteria logística vital, la carretera clave que conecta Dobropolye y Kramatorsk, un nudo estratégico crucial para el reabastecimiento, ha sido cortada con una maestría táctica devastadora. Esta acción estratégica no solo aísla, sino que ahoga por completo a las unidades que aún operan en el frente, cercenando su suministro indispensable de rotaciones de personal, equipos de reemplazo, municiones vitales para la supervivencia y víveres esenciales. Es una asfixia logística en tiempo real, un cerco mortal que lenta pero inexorablemente ahoga cualquier vestigio de resistencia organizada. La situación ha alcanzado un punto de inflexión tan crítico que, según reportes verificados, el general Sirski, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del vecino occidental, ruega literalmente, con la voz quebrada por la urgencia, a su presidente, Volodymyr Zelensky, la consideración de un armisticio. La razón detrás de esta súplica desesperada, el agotamiento total y absoluto de sus fuerzas. Sus hombres, los soldados que aún permanecen en las trincheras, no pueden más. Han alcanzado el límite mismo de la resistencia humana, física y mental, empujados más allá de lo soportable. Es la desesperación más cruda y desgarradora que puede concebirse. Un grito de auxilio desde las profundidades del infierno de las trincheras. Una admisión tácita de la derrota. Como medida final, una jugada desesperada en la agonía de la contienda, la Brigada Azov, una unidad que hasta hace poco era considerada la última reserva estratégica de élite y una de las mejores unidades de combate de la nación en conflicto, fue lanzada al frente en un intento fútil de detener la marea. MacGregor, con su franqueza característica, que no da lugar a ilusiones, lo describe sin ambajes como un acto de autoengaño estratégico. Un billete de ida sin retorno. Una sentencia de muerte anunciada para una de las unidades más icónicas y propagandizadas de las fuerzas del vecino occidental, cuyo sacrificio, advierte MacGregor, será en vano. Comprueben la geografía del éter, la vasta red invisible que nos conecta. Queremos saber exactamente dónde nos están viendo, en este preciso instante, en este vasto y complejo mundo. ¿Desde qué ciudad y país nos miran ahora mismo? Su conexión nos da la medida de la urgencia global de esta información. Este colapso catastrófico no es meramente una cuestión de kilómetros de terreno perdido o de retrocesos tácticos. Es, en su esencia más profunda, la agonía prolongada y desgarradora de un ejército entero. La lenta y dolorosa desintegración de una fuerza de combate que ha sido llevada al límite y más allá. Las consecuencias militares de esta desintegración son, para decirlo con la mayor suavidad posible, absolutamente catastróficas, con repercusiones que se extenderán mucho más allá del campo de batalla inmediato. Estamos presenciando el colapso total del frente de la nación en conflicto en la estratégica región de Donetsk, una provincia clave que representa tanto un bastión simbólico como un objetivo militar primordial. Esto, insistimos, no puede ser interpretado como una retirada estratégica planificada, sino como una desintegración completa y sin orden, donde la disciplina y la cohesión se han evaporado. La ofensiva rusa, con su metódica progresión, está creando lo que los manuales de guerra denominan una olla clásica, vieja y aterradora, una trampa de aniquilación donde las fuerzas restantes del vecino occidental quedarán irremediablemente atrapadas, aisladas sin esperanza de refuerzos o escape. Destinadas, en el sombrío pronóstico de MacGregor, a rendirse en masa o a ser aniquiladas sin piedad, un destino brutal que se ha repetido a lo largo de la historia militar.
La pérdida inminente de ciudades clave como Kramatorsk y Slaviansk, dos de los últimos bastiones significativos en la región, y con ellas la totalidad de la región de Donetsk, es un escenario que ya no puede ser ignorado ni subestimado. Se ha transformado de una posibilidad remota a una certeza ineludible, un hecho consumado que el mundo tendrá que aceptar. El mapa de la región está cambiando drásticamente ante nuestros ojos, y lo hace con una rapidez alarmante, redefiniendo las líneas de control y el futuro del conflicto. La agonía de las Fuerzas Armadas de la nación en conflicto se intensifica exponencialmente cada hora que pasa, cada minuto transcurrido en el frente, sin que existan reservas significativas que puedan detener la marea imparable del avance ruso, ni capacidad residual para montar un contraataque significativo que pueda cambiar el rumbo de los acontecimientos. ¿Qué significa todo esto? No solo para la seguridad regional, sino para la seguridad global y la credibilidad otrora inquebrantable de las alianzas occidentales, especialmente la OTAN, es, en su esencia más cruda, un fracaso rotundo e innegable para la estrategia occidental en su conjunto. Una farsa monumental que ha sido expuesta de forma humillante ante los ojos del mundo entero. Todas las promesas grandilocuentes de apoyo militar ilimitado a la nación en conflicto, las afirmaciones de una victoria inminente, se han desvanecido en el aire, revelándose impotentes y vacías frente a la cruda y desoladora realidad del campo de batalla, donde la diplomacia cede ante la fuerza bruta. La credibilidad del mando del vecino occidental, incluyendo tanto a Volodymyr Zelensky como al general Sirski, está por los suelos, hecha añicos por la incompetencia y la percepción de un abandono. Es un escándalo de incompetencia militar y política de proporciones épicas, una traición flagrante a sus propios hombres que se expone, sin filtros, ante el mundo entero, deshonrando la confianza depositada en ellos. Desde el punto de vista social y humano, la movilización forzada de chicos con pelusa de bebé, apenas salidos de la adolescencia y sin la formación ni la experiencia militar mínima, y de viejos con barbas canosas, hombres de edad avanzada, muchos con enfermedades crónicas o limitaciones físicas, no es bajo ninguna circunstancia una estrategia militar viable ni éticamente defendible. Es, como describe MacGregor con desgarradora precisión, un grito de auxilio desesperado de una nación que ha agotado trágicamente su recurso humano, sacrificando a sus ciudadanos más vulnerables en un intento fútil de resistencia. Una imagen desgarradora de desesperación humana, de vidas jóvenes y viejas, inocentes y desarmadas, sacrificadas sin un propósito claro ni una esperanza tangible de victoria. El pánico generalizado se extiende como una plaga incontrolable, desde las trincheras saturadas de lodo y sangre hasta las calles aparentemente más seguras de la capital, donde el miedo se palpa en el aire. La moral de las tropas, fundamental para cualquier ejército, se ha hundido por completo, más allá de toda posibilidad de recuperación. ¿Cómo? Pregunto con un nudo en la garganta. ¿Cómo se recupera un ejército cuando sus propios líderes, aquellos que deberían protegerlos, los ven como meros peones para un matadero sin fin, y sus aliados occidentales los perciben cada vez más como un agujero negro insaciable de recursos, donde la ayuda se diluye sin producir un impacto significativo? La crisis humanitaria se agrava a pasos agigantados. Los flujos de refugiados aumentan de forma exponencial, creando una catástrofe sin precedentes en la región, con millones de personas desplazadas, despojadas de sus hogares y vidas. La OTAN y Estados Unidos, actores centrales en este drama global, se muestran, según la lúcida descripción de MacGregor, exhaustos, vacíos de influencia real y de capital político para dictar el rumbo. Su compás político estadounidense, girando como veleta en un huracán, no es solo una metáfora. Sugiere un caos total en la toma de decisiones, una falta crónica de dirección estratégica que paraliza sus respuestas efectivas. ¿Qué valor puede tener la ayuda occidental, por multimillonaria y cuantiosa que sea en cifras nominales, cuando el receptor se desangra sin remedio en el campo de batalla,
sin la capacidad de absorber y utilizar eficazmente esos recursos? Este ya no es un conflicto lejano, confinado a las páginas de los periódicos o a los segmentos de noticias internacionales. Sus ecos resuenan con una fuerza cada vez mayor en cada capital europea, desestabilizando la geopolítica regional de una manera que pocas veces se ha visto. Países como Polonia, Lituania, Hungría y Eslovaquia, ubicados en la primera línea de esta nueva confrontación, empiezan a cuestionar abierta y públicamente la utilidad, el coste y la viabilidad de una enemistad constante con Rusia. Una política que ahora parece contraproducente para sus propios intereses nacionales. El atlantismo crujiente, esa estructura ideológica y militar que ha definido la cohesión occidental desde la Guerra Fría, se resquebraja ante nuestros ojos, mostrando las primeras y preocupantes grietas en lo que antes parecía una unidad inquebrantable. Una fisura preocupante que amenaza con dividir al continente, abriendo la puerta a nuevas realineaciones y a un futuro incierto. ¿Hay algún dato específico, alguna afirmación o un aspecto particular de este conflicto que desearían que nuestro equipo de investigación verificara a fondo, explorara con mayor detalle para un futuro análisis exhaustivo? Díganlo con total confianza en los comentarios. Su aportación no es solo valiosa, es crucial para orientar nuestra labor de información. La narrativa oficial occidental nos ha contado, y nos sigue contando, una historia. Una versión cuidadosamente elaborada, pulcra en su presentación, conveniente para sus propios fines políticos y geopolíticos. Pero como en toda gran crisis, existen otras perspectivas, otras verdades más incómodas que, aunque ignoradas o suprimidas, emergen inexorablemente desde la oscuridad de la desinformación. Douglas MacGregor, un hombre que se ha ganado el respeto y la admiración no solo por su conocimiento militar, sino por su franqueza inquebrantable y su valentía para desafiar el statu quo. Desafía abiertamente esa visión dominante y unívoca que se propaga a diario a través de los principales medios de comunicación. Según él, y su afirmación resuena con la contundencia de una verdad fundamental, todos estos bailes diplomáticos en las cumbres internacionales, todos los apretones de manos y las declaraciones conjuntas, no son más que ruido de fondo. Son en esencia distracciones orquestadas. Lo real, lo que verdaderamente decide el curso de la historia y el destino de las naciones, es el frente. Es ahí, y solo ahí, en el fango y la sangre de la batalla, donde se decide el destino de las naciones, donde se dictan las sentencias finales e inapelables, sin posibilidad de recurso o apelación diplomática. Se nos ha repetido hasta el cansancio, con una insistencia casi dogmática, que Rusia está debilitada, que su presidente, Vladimir Putin, busca una reunión con Donald Trump por pura desesperación, interpretando este supuesto acercamiento como un signo inequívoco de su presunta debilidad estratégica y agotamiento. Pero MacGregor refuta esta afirmación categóricamente, desmontándola pieza por pieza con una lógica férrea y un profundo conocimiento de los intereses reales. La declaración de Mike Pompeo, quien ha afirmado públicamente que Putin se acercó porque agotó sus recursos, es, en las palabras precisas y sin ambajes del coronel, una estupidez absoluta, una muestra flagrante de ignorancia estratégica o, lo que es peor y más preocupante, de una desinformación intencionada diseñada para manipular la percepción pública. La verdad subyacente, según el análisis incisivo de MacGregor, es que si Trump busca esa reunión, no es en absoluto por una supuesta debilidad rusa o por un anhelo de paz del Kremlin, sino por la profunda debilidad estructural y el agotamiento de todos los demás en este juego, es decir, de Estados Unidos y sus aliados occidentales. Es desde la perspectiva de Trump un intento de hacer un movimiento calculado para hacer un gran show político de cara a su electorado y a la comunidad internacional, o quizá para ganar tiempo valioso ante un escenario que se ha vuelto completamente incontrolable para Washington, revelando con ello la hipocresía y el egoísmo
que a menudo definen la política exterior estadounidense, priorizando la imagen sobre la sustancia. Rusia, por otro lado, actúa con una lógica militar fría, calculada hasta el último detalle, y hay que decirlo, brutalmente efectiva en sus resultados. Su verdadero motivo, su objetivo primordial y no negociable, no son meras hectáreas ni kilómetros de territorio adicionales. No buscan simples ganancias marginales o pequeños avances tácticos. Su meta central es la destrucción sistemática de las Fuerzas Armadas del vecino occidental, una aniquilación total y absoluta de su capacidad de combate, asegurando que nunca más puedan representar una amenaza significativa. El avance ruso, lejos de ser oportunista o errático, es la manifestación de una lógica de guerra implacable que explota sin piedad la debilidad estructural inherente de la nación en conflicto. Una debilidad que ha sido exacerbada por años de corrupción, mala gestión y decisiones erróneas. Esto se interpreta en los círculos militares rusos como una estrategia exitosa, una que se ejecuta con una precisión y determinación que rozan lo clínico, logrando sus objetivos con una eficiencia devastadora. Para el alto mando de la nación en conflicto, la equivocación de la que tanto se habla en los medios occidentales es un eufemismo demasiado blando, una atenuación cobarde de la verdadera magnitud del desastre. La verdad es que la incompetencia de su liderazgo raya en el escándalo mayúsculo, en una negligencia criminal. No ver la amenaza inminente, no reforzar la dirección estratégica crítica, no prepararse adecuadamente para lo que estaba por venir. Esas son las acusaciones directas y contundentes que pesan sobre ellos, una condena moral y militar. El envío de la Brigada Azov, esa unidad de élite que no es solo una fuerza de combate, sino un símbolo, un tótem del enemigo, para Rusia, es un acto de pura desesperación, una medida final y desesperada que los condena a una carnicería sin sentido, un sacrificio inútil que solo servirá para desmoralizar aún más a las tropas restantes. ¿Por qué, nos preguntamos con indignación, se sacrifican así a los mejores, a los más valientes, sabiendo de antemano su destino fatal e inevitable? El supuesto desprecio del excomandante de Azov hacia el alto mando del vecino occidental, una fricción que ha salido a la luz, expone una fractura interna innegable, una grieta profunda y peligrosa en la cadena de mando que debilita aún más la resistencia. Y la terrible verdad revelada por MacGregor. La última línea de defensa en sectores críticos estaba vacía. Sí, completamente vacía. Vacía. Esta es la respuesta más aterradora que se puede dar en el contexto de una guerra. Una negligencia que cuesta miles de vidas. Un abandono imperdonable de los soldados que confiaron en sus líderes para protegerlos. ¿A quién de los expertos militares, analistas geopolíticos o medios de comunicación confían más ciegamente para entender la complejidad y la verdad de esta situación? Por favor, tómense un momento para mencionar solo uno en los comentarios. Su honestidad y su criterio son de un valor incalculable para nuestra comunidad. La historia, como bien dicen los sabios y los filósofos, no se repite con una exactitud matemática, pero sin duda alguna rima, y lo hace con ecos ensordecedores. Y en este conflicto particular, las rimas son atronadoras, resonando como ecos de tragedias pasadas que, aunque distantes en el tiempo, resuenan con una fuerza abrumadora en el presente, advirtiéndonos de un futuro que podríamos haber evitado. Douglas MacGregor, no solo un estratega militar, sino también un historiador militar consumado, traza paralelos iluminadores y a la vez escalofriantes. Nos habla de las plantillas estalinistas, de brutalidad sin control, de la utilización de la masa humana como mera carne de cañón, pero de forma sorprendente, contrasta esta táctica despiadada con el supuesto cuidado de Putin por las bajas rusas. Un enfoque que parecería contradictorio con la imagen occidental del líder ruso. ¿Es esta una nueva forma de hacer la guerra, una aproximación pragmática y calculada a la contienda? Una que Occidente, anclado en sus viejos esquemas mentales
y sus doctrinas obsoletas, no comprende en su totalidad o se niega a reconocer. La Segunda Guerra Mundial, con sus incontables sacrificios y lecciones aprendidas a sangre y fuego, nos enseñó las duras lecciones de cautela extrema contra los alemanes, la necesidad imperiosa de una preparación minuciosa y exhaustiva antes de cualquier ofensiva importante, y la comprensión profunda de la mentalidad y las capacidades del enemigo. Pero esa lógica, argumenta MacGregor con su acostumbrada claridad, simplemente no aplica en el conflicto actual. Rusia no enfrenta la misma amenaza existencial que en 1941. No está defendiendo su propia supervivencia contra una invasión total. Por el contrario, tiene la capacidad estratégica y la voluntad de presionar mucho más, de explotar las debilidades del adversario hasta el límite, hasta la aniquilación total. La contraofensiva de Yarkov en otoño de 2022, un evento que fue tan ruidosamente celebrado y magnificado por los medios occidentales como una gran victoria estratégica y una prueba irrefutable del resurgimiento y la capacidad ofensiva del vecino occidental, es minimizada y reinterpretada por MacGregor con una perspectiva totalmente diferente. Él señala, con la frialdad del análisis militar, que las posiciones rusas en ese momento eran simbólicas, es decir, de importancia limitada para el esquema estratégico general de Rusia. La retirada rusa, sostiene el coronel, fue una maniobra consciente, no una derrota forzada por el enemigo, sino una acción calculada y deliberada para evitar bajas innecesarias y preservar recursos para futuras operaciones, no una derrota estratégica en el sentido clásico. En un contraste desgarrador que subraya la brutalidad de la realidad actual, la actual carnicería que se vive día a día en el frente del vecino occidental es real, visceral, brutal, sin excusas diplomáticas ni atenuantes propagandísticos. Las batallas de embolsamiento, los temidos calderos, donde las fuerzas enemigas son cercadas y diezmadas, evocan recuerdos amargos de grandes derrotas históricas, resonando con la trágica y devastadora memoria de Stalingrado, donde el cerco significó la aniquilación. La descripción de la situación potencial de las fuerzas de la nación en conflicto, atrapadas en una olla clásica, vieja y aterradora, no solo aumenta el dramatismo, sino que presagia la inevitabilidad de su inminente destino fatal. MacGregor lo deja claro con una crudeza que estremece. Quedarán aisladas y condenadas al hambre por la falta de suministros, o aplastadas contra el suelo sin salida por la potencia de fuego rusa. Es una imagen desoladora de la aniquilación casi total de una fuerza de combate. Mientras tanto, en el lado ruso, la ejecución ha sido metódica, planificada con una visión a largo plazo e implacable en su desarrollo. Han construido ferrocarriles nuevos, organizado centros logísticos de vanguardia, arrastrando consigo municiones en cantidades industriales, combustible vital para sus operaciones y medicinas esenciales para mantener a sus tropas sanas. Una planificación meticulosa y una inversión masiva en infraestructura logística que se manifiesta en una superioridad abrumadora, la cual es la verdadera columna vertebral de su avance. La diferencia entre los bandos en términos de capacidad logística y de recursos humanos y materiales es abismal, casi inimaginable para quienes no viven la cruda realidad del frente. Los heridos rusos son tratados como un recurso valioso que se recupera, que se rehabilita con el objetivo de volver al combate, invirtiendo en su recuperación y moral. En cambio, los heridos del vecino occidental, en muchos casos, son una despedida, una pérdida definitiva, un soldado que no volverá al frente, una indicación de la escasez de recursos médicos y de la falta de valor humano que se otorga a cada vida individual. Una disparidad brutal no solo en la atención médica, sino, y esto es más grave, en el valor humano que se otorga a cada vida dentro de sus respectivas doctrinas militares. El fracaso de la aventura militar del vecino occidental en Kursk, una distracción inútil y mal concebida que se llevó a cabo por razones más políticas que militares, desvió y agotó fuerzas vitales y preciosas que eran desesperadamente necesarias en el sur,
en la dirección del principal ataque ruso. Solo una decisión táctica fatal que, en retrospectiva, selló el destino de sus operaciones. Y mientras Occidente se jacta de la supuesta superioridad tecnológica de sus drones y sus sistemas avanzados, Rusia ha aprendido a anularlos, adaptándose con una rapidez sorprendente y neutralizando eficazmente su impacto, desarrollando contramedidas electrónicas y tácticas. La superioridad artillera rusa es aplastante, una fuerza devastadora que martillea sin descanso las posiciones enemigas. Una relación que oscila entre 15 y 20 unidades de artillería rusa por cada una de la nación en conflicto. Una ventaja devastadora en el campo de batalla, que se traduce en una lluvia constante de fuego y destrucción. El desgaste de la ayuda occidental es cada vez más evidente, una carga insostenible para las economías y los arsenales de sus aliados. El agotamiento de Estados Unidos y la OTAN en su apoyo a la nación en conflicto es innegable, un reflejo doloroso de los límites reales de su influencia y de su capacidad para sostener un conflicto prolongado contra una potencia como Rusia. El énfasis inquebrantable de McGregor en que el destino de las naciones se decide en el frente, en la arena de batalla, y no en las cómodas cumbres diplomáticas, es un mensaje contundente y revelador para el mundo. Sugiere el fin inminente de la era de la diplomacia parlanchina y el regreso crudo, brutal e innegable de la fuerza militar bruta como el árbitro final de los conflictos globales, la única moneda de cambio verdaderamente efectiva. Y en Europa del Este, en los países que se encuentran en la vanguardia de esta nueva realidad geopolítica, las dudas crecen, silenciosas al principio, susurradas en los pasillos del poder, pero cada vez más ruidosas y audibles en el discurso público. Países como Polonia, Lituania, Hungría y Eslovaquia, con sus propias sensibilidades históricas y geográficas, empiezan a cuestionar abiertamente la utilidad, la sostenibilidad y la sabiduría de mantener una enemistad constante con Rusia. Una postura que ahora les parece cada vez más perjudicial para sus propios intereses de seguridad y económicos. El valor del atlantismo crujiente, esa doctrina que ha definido su política exterior y sus alianzas durante décadas desde la Guerra Fría, se pone en tela de juicio, revelando grietas y fisuras en la otrora monolítica cohesión occidental. Es una fractura incipiente y preocupante en la unidad, un signo de que la alianza no es tan inquebrantable como se pretende y que los intereses nacionales individuales empiezan a primar. El declive del poder blando estadounidense es palpable y se hace sentir en cada capital europea. Estados Unidos carece, afirma McGregor con autoridad, de capital político suficiente y de recursos materiales en la escala necesaria para seguir apoyando a la nación en conflicto de manera efectiva y sostenible a largo plazo. Una realidad desoladora para sus aliados, quienes se ven obligados a reconsiderar sus propias estrategias de seguridad. ¿Cuál es, en su opinión, el evento más subestimado, el punto de inflexión pasado por alto o la narrativa más tergiversada por los medios de comunicación dominantes en este conflicto global? Nómbralo con precisión y, si es posible, explica brevemente tu punto de vista en los comentarios. Nos interesa mucho y valoramos profundamente tu perspectiva única y tu capacidad de observación crítica. La desintegración total y completa del frente del vecino occidental, en Donetsk, es, a pesar de lo sombrío que pueda sonar, el escenario más oscuro, pero también el más probable y casi inevitable. Las fuerzas rusas, con su momentum imparable y su logística superior, continuarán su avance sin oposición significativa hacia el oeste, consolidando sus ganancias territoriales con una eficiencia brutal antes de la inminente llegada del otoño. Este es, sin lugar a dudas, el peor escenario posible para el vecino occidental y, por extensión, para sus aliados occidentales. La región clave de Donetsk caerá rápidamente, sin una resistencia efectiva o un contraataque viable, y las fuerzas de la OTAN en la frontera oriental se encontrarán, por primera vez en décadas,
cara a cara con una Rusia victoriosa y directamente fronteriza, redefiniendo el mapa geopolítico de Europa del Este. Los marcadores de tiempo son claros y urgentes en la estrategia rusa. La fase clave de la ofensiva rusa debe culminar antes de mediados de septiembre, para evitar el temido barro de otoño, Rasputitsa, que históricamente ha ralentizado cualquier avance militar significativo en la región, convirtiendo los terrenos en auténticos pantanos. Si la situación actual no cambia drásticamente en las próximas semanas, y lamentablemente no hay indicios tangibles de que lo haga, las fuerzas del vecino occidental seguirán perdiendo terreno a un ritmo alarmante y, lo que es aún más grave, tropas a una velocidad insostenible. Se agotarán militarmente hasta que cualquier resistencia organizada sea, literal y dolorosamente, imposible, reduciéndose a escaramuzas aisladas y sin impacto. La agonía de las Fuerzas Armadas de la nación en conflicto se intensifica con cada hora, con cada minuto que pasa, sin que existan reservas estratégicas que puedan rotar a las tropas cansadas y desmoralizadas, ni la capacidad logística o militar para montar un contraataque efectivo que altere el rumbo de los acontecimientos. MacGregor descarta de plano la posibilidad de un milagro o una intervención divina que permita al vecino occidental resistir este embate. Lo considera una fantasía quimérica, una ilusión en un conflicto donde solo la fuerza bruta, la logística superior y la implacable voluntad política importan. No hay signos tangibles, ni en el terreno ni en las esferas de mando, de que la nación en conflicto tenga la capacidad militar, la voluntad política o el liderazgo efectivo para montar una contraofensiva significativa que pueda cambiar el curso de esta guerra. El avance ruso, imparable y metódico en su ejecución, es una sensación abrumadora de que ya no queda nadie para detenerlo, en el lado del vecino occidental. Una rendición tácita de la esperanza. La Brigada Azov, esa unidad de élite que es no solo una fuerza de combate, sino un símbolo, un tótem del enemigo para Rusia, será simplemente barrida del mapa militar. Su sacrificio, advierte MacGregor, es inútil, una carnada enviada al matadero sin un propósito estratégico real, solo para prolongar una agonía innecesaria. Rusia, según el análisis perspicaz de MacGregor, no está jugando para la galería. No buscan un show político para el consumo interno, ni una victoria propagandística vacía para las portadas de los periódicos. Su objetivo es la destrucción sistémica de las Fuerzas Armadas del vecino occidental, una aniquilación total de su capacidad para oponerse eficazmente a los designios del Kremlin. Y lo están logrando, día tras día, con una precisión metódica. Su fuerza de personal se mantiene robusta y, lejos de agotarse, está en constante crecimiento. Se reclutan aproximadamente 35,000 soldados al mes, y hay 150,000 hombres más en reserva y entrenamiento, listos para ser desplegados. SWORD es una máquina de guerra imparable, bien alimentada con recursos humanos y materiales, y con lo que parecen ser recursos ilimitados para la guerra de desgaste. Rusia afianzará decisivamente su posición territorial y estratégica antes de que llegue el invierno, con la perspectiva de una mínima resistencia futura y una consolidación casi irreversible de sus ganancias. Un escenario sombrío para Occidente, un presagio de un futuro geopolítico redefinido, un final inevitable y trágico para la nación en conflicto, que se encamina hacia su destino con una lentitud aterradora. ¿Cuál es su pronóstico personal y, sobre todo, razonado? ¿Cuándo creen que esta situación crítica y devastadora en el frente de Donetsk se resolverá finalmente? ¿Y en qué dirección creen que se inclinará la balanza? Les pedimos que escriban el mes o el año estimado y, lo más importante, que ofrezcan una razón clave y coherente que justifique su perspectiva. Su opinión, sustentada en la lógica y la observación, es muy valiosa para nosotros y para la comprensión colectiva. Estamos, en este preciso momento de la historia, presenciando el fin de una era, esa era de diplomacia de salón y de guerra por poderes, y el inicio inexorable de otra,
Una nueva época marcada no por los comunicados conjuntos o los acuerdos multilaterales, sino por la fuerza bruta, la realidad inquebrantable del frente de batalla y la cruda determinación militar. La retórica diplomática es, al final de cuentas, mero ruido de fondo, una cortina de humo verbal. La verdad más elemental y dolorosa está escrita con la sangre de los soldados y la tierra devastada de la arena de batalla. La debilidad inherente de la nación en conflicto se expone cada día que pasa, y la estrategia rusa parece inexorable, implacable en su avance metódico, consumiendo territorio y capacidad de resistencia. ¿Quién tiene la última palabra, la autoridad final, en esta confrontación global de proporciones épicas? ¿Los políticos en sus cómodos despachos, protegidos del horror de la guerra, o los soldados en el fango y el barro de las trincheras, enfrentando la muerte a cada paso, día tras día? Déjenos sus pensamientos más honestos, más viscerales y sin censura, en los comentarios. Queremos escuchar su voz auténtica, su análisis sin filtros, su percepción de esta compleja realidad. Y si este análisis directo, sin filtros ni medias tintas, sin concesiones a la narrativa dominante, les ha resultado valioso, si ha logrado arrojar luz sobre aspectos que quizás no conocían, por favor, les pedimos encarecidamente que le den un like. Cada like que recibimos no es solo un indicador de aprecio, sino que nos ayuda a llegar a más gente, a romper el cerco de la desinformación y la propaganda que se cierne sobre el mundo, ahogando la verdad. Compartan este video con sus amigos, con su familia, con sus colegas, con cualquiera que necesite comprender lo que realmente está sucediendo en el mundo, más allá de los titulares sensacionalistas y las noticias sesgadas. Su apoyo es absolutamente vital para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo con la independencia y la franqueza que nos caracterizan. Suscríbanse al canal ahora mismo, sin demora, y por favor, no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso asegura que nunca se pierdan un solo minuto de nuestros informes más recientes, de nuestros análisis profundos y sin censura, diseñados para ofrecerles una perspectiva diferente y crítica. Somos su fuente confiable de información para comprender lo que realmente está pasando en el tablero geopolítico, más allá del ruido mediático, la manipulación y la propaganda que saturan el espacio informativo. Su apoyo incondicional nos permite seguir trayendo estas perspectivas críticas, estas verdades incómodas y a menudo dolorosas que nadie más se atreve a contar o que intencionalmente se mantienen ocultas. Ahora, para finalizar, un último pensamiento crucial para ustedes. Una pregunta que invita a la reflexión profunda. ¿Dónde trazan la línea roja, esa frontera invisible pero inquebrantable, entre lo que se nos dice oficialmente por los canales de información tradicionales y lo que realmente está sucediendo en el frente de batalla? ¿Esa realidad cruda que se esconde detrás de los discursos? Una frase, por favor, concisa pero contundente, que resuma su percepción de esta dicotomía.